planeta Grisnox estaba cubierto por una neblina densa que ocultaba la luz de los tres soles, haciendo que la ciudad flotante pareciera un laberinto interminable de acero y cristal. En lo alto de la torre central de la Cámara de Deudas Galácticas, la alarma resonaba como un tambor mortal que marcaba cada segundo que Lian, el bebé de Isabela, pasaba lejos de su madre. Su llanto era apenas un eco entre los corredores metálicos, pero Isabela podía sentirlo a través de la barrera psíquica que conectaba a todas las madres de su especie con sus crías. Cada vibración en el aire, cada susurro del viento parecía amplificar la desesperación que sentía en su pecho. Su corazón palpitaba con fuerza, cada latido una advertencia de que el tiempo se acababa. Isabela descendió de su nave con pasos firmes. Su silueta se recortaba contra la luz grisácea, sus ojos violeta brillando con determinación. Nadie podía ver lo que su mirada mostraba: miedo, coraje, y una ira contenida que hacía temblar el suelo bajo ella. La deuda que había contraído hacía años ante la Cámara de Deudas Galácticas la había llevado a este punto. Una deuda que nunca había comprendido del todo, que ahora amenazaba con arrebatarle lo más importante, su hijo. Mientras avanzaba entre los corredores giratorios de la ciudad flotante, escuchó el zumbido característico de los drones de vigilancia que patrullaban la zona. Cada uno de ellos estaba programado para detectar seres vivos y neutralizar cualquier intento de interferencia. Isabela sabía que un enfrentamiento directo sería suicida. Tenía que usar su camuflaje y su capacidad de proyectar ilusiones mentales para pasar desapercibida. Cada paso era calculado, cada respiración controlada. En ese momento, una figura inesperada apareció entre la neblina del patio central. Un humano, vestido con ropas de viajero interplanetario, se acercaba con pasos decididos, ajeno a los drones que lo escaneaban y lo clasificaban como amenaza. Su nombre era Marcelo. Sus ojos reflejaban la determinación de quien no conoce el miedo, pero también una extraña compasión que parecía reconocer a Isabela sin necesidad de palabras. Por un instante, la madre alienígena dudó. ¿Cómo un simple humano podía llegar a este lugar, en medio de tanta seguridad, sin ser detectado ni eliminado? Marcelo no perdió tiempo. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como si conociera el terreno, aunque no perteneciera a aquel mundo. Avanzó entre sombras, esquivando sensores y evitando las cámaras que registraban cada ángulo de los corredores. Isabela lo observaba, cada fibra de su ser alerta. Sabía que no podía confiar plenamente en él, pero había algo en la forma en que sostenía la mirada que le inspiraba una chispa de esperanza. Algo que decía que podía cambiar el destino que parecía sellado para su hijo. Al llegar a la sala central, Marcelo se detuvo frente a una puerta de cristal blindado que contenía una luz tenue. Dentro, Lian dormía plácidamente, envuelto en un campo de energía que emitía un zumbido constante. El corazón de Isabela se apretó al ver a su hijo tan cerca y a la vez tan lejos. Marcelo observó los controles del cristal, presionando secuencias que parecían complicadas, pero lo hacía con una confianza que sorprendió incluso a la madre alienígena. En cuestión de segundos, la puerta cedió y Lian fue colocado cuidadosamente en sus brazos. Isabela contuvo la respiración. Nunca había sentido algo tan intenso como ver a su hijo seguro, aunque todavía en territorio enemigo. Marcelo giró hacia ella, y por un momento, sus ojos se encontraron en un entendimiento silencioso. No había palabras. Solo la certeza de que el tiempo se agotaba, de que la amenaza estaba cerca, y de que tendrían que actuar con rapidez para sobrevivir. La alarma resonó con fuerza en todo el complejo. Los drones comenzaron a patrullar de manera agresiva, y los guardias alienígenas aparecieron en los pasillos como sombras veloces. Marcelo, con movimientos ágiles, sostuvo a Lian mientras se desplazaban entre columnas y puentes flotantes. Cada esquina podía ocultar un enemigo, cada sala era una trampa potencial. Isabela, sintiendo la urgencia, activó su habilidad para manipular la luz y la sombra, proyectando ilusiones que confundían a los guardias y les permitían ganar metros preciosos. El cielo sobre Grisnox comenzaba a teñirse de un gris más oscuro. La tormenta eléctrica que se aproximaba iluminaba la ciudad flotante con relámpagos que parecían dibujar caminos de fuego en el aire. Marcelo y Isabela avanzaban con cuidado, esquivando los rayos y utilizando las sombras a su favor. Cada segundo que pasaba era un riesgo, cada movimiento podía ser el último. Sin embargo, la mirada de Marcelo nunca flaqueó, y la de Isabela se llenó de una determinación que hacía que el peligro pareciera, por un instante, manejable. Mientras cruzaban un puente levadizo suspendido sobre un abismo de energía, Isabela sostuvo la mano de Marcelo. No hubo palabras, solo un contacto breve que transmitía fuerza y confianza. Lian, en sus brazos,
parecía calmarse con la proximidad de su madre y del humano que había aparecido de manera inesperada. La escena era un equilibrio perfecto entre miedo y esperanza, un momento que marcaría el inicio de algo que ninguno de ellos podía anticipar, una lucha que no solo definiría su supervivencia, sino el vínculo que comenzaba a formarse entre especies y corazones distintos. El complejo estaba lleno de peligro, pero por primera vez desde que había sido arrebatada su cría, Isabela sintió que existía una posibilidad real de recuperar a su hijo. Y mientras el mediodía se acercaba, el silencio previo a la tormenta parecía preparar el escenario para lo que estaba por venir. Marcelo avanzaba con pasos seguros, como si el laberinto de corredores de la Cámara de Deudas Galácticas fuera familiar para él. Su respiración era controlada, medida, mientras sostenía a Lian con cuidado, evitando cualquier movimiento brusco que pudiera despertar al bebé. Cada zumbido de los drones parecía un latido más rápido en el corazón de la madre alienígena que lo seguía de cerca. Isabela nunca había visto algo así, un humano que entraba en territorio enemigo con la determinación de un guerrero y la delicadeza de alguien que comprendía la fragilidad de un bebé. Los corredores eran estrechos y estaban iluminados por luces frías que parpadeaban de manera intermitente, proyectando sombras que parecían alargarse y moverse por sí solas. Marcelo se movía entre ellas con rapidez, esquivando sensores y guardias que patrullaban con precisión mecánica. Cada paso que daba era un riesgo, pero también una oportunidad. Isabela observaba desde la distancia, ocultándose entre columnas flotantes, impresionada por la audacia del humano y la sincronización de sus movimientos. Al llegar a un cruce de 3 pasillos, Marcelo se detuvo un instante, evaluando la situación. Sabía que uno de los caminos estaba custodiado por drones con visión de calor, y otro por guardias que utilizaban armas de energía capaces de atravesar la piel de cualquier ser vivo en segundos. Eligió el pasillo menos vigilado, pero no por casualidad, sino por intuición. Su instinto le decía que cada decisión contaba, que cada segundo podría ser determinante para la vida del bebé y para la supervivencia de todos ellos. Isabela decidió seguirlo, activando su camuflaje para hacerse casi invisible a los sensores. Su respiración era apenas un susurro, y el latido de su corazón parecía sincronizarse con el de Marcelo. Cada vez que los drones pasaban cerca, la tensión aumentaba, y cada vez que lograban evadirlos, la esperanza de rescatar a Lian crecía un poco más. La ciudad flotante parecía un monstruo gigante vigilando cada movimiento, y ellos eran apenas una sombra en su interior. Llegaron a una sala central donde los guardias almacenaban suministros y equipos de control. Marcelo inspeccionó rápidamente el lugar y detectó un panel de acceso que podía abrir la puerta hacia los niveles inferiores, donde el riesgo de encontrarse con más enemigos era menor. Con dedos rápidos y precisos, manipuló los códigos y desbloqueó la entrada. El zumbido del mecanismo resonó en la sala, y Marcelo contuvo la respiración. Un segundo de ruido podía ser suficiente para alertar a toda la cámara. La puerta se abrió lentamente, y Marcelo avanzó primero, seguido de Isabela y Lian. Cada paso hacia los niveles inferiores parecía un desafío nuevo. Los corredores se estrechaban aún más, y las sombras se movían de manera que confundían los sentidos. Isabela comenzó a sentir una mezcla de admiración y desconfianza hacia Marcelo. Nunca había visto un humano capaz de actuar con tal combinación de audacia y cuidado. Su corazón se agitaba, y por primera vez desde que su hijo había sido arrebatado, sintió que alguien podía cambiar la situación. A medida que descendían, los pasillos se llenaban de advertencias holográficas que parpadeaban en rojo: zona restringida. Acceso no autorizado. Infractor será neutralizado. Marcelo las ignoró con la calma de alguien que había visto peores peligros, y continuó su avance con precisión. Isabela, aunque impresionada, sentía una creciente ansiedad. Cada puerta cerrada detrás de ellos, cada zumbido distante, era un recordatorio de que el tiempo no estaba de su lado. Llegaron a un vestíbulo más amplio, donde los drones comenzaron a detectar movimiento. Marcelo giró rápidamente y lanzó un dispositivo que emitía una onda de interferencia, deshabilitando temporalmente los sistemas de vigilancia. Los drones cayeron al suelo inertes por unos segundos cruciales. Isabela aprovechó la oportunidad y movió a Lian hacia un lugar más seguro, sintiendo que su cría estaba finalmente protegida, aunque solo fuera por un instante. En ese momento, la tensión alcanzó un nivel casi insoportable. Guardias alienígenas aparecieron por los pasillos, alertados por la interferencia. Marcelo se colocó frente a Isabela y Lian, levantando la mano y emitiendo un sonido agudo que desorientó a los enemigos. Cada movimiento era calculado: bloqueos, esquivas, pasos precisos que les permitían ganar terreno mientras los guardias caían uno tras otro.
Isabela no pudo evitar sentir una mezcla de incredulidad y admiración. Marcelo no solo era rápido, sino que parecía anticipar cada acción de sus oponentes. La huida continuó por los niveles inferiores, donde la luz era tenue y las sombras parecían más densas. El sonido de la alarma persistía, resonando en cada rincón del complejo. Isabela y Marcelo avanzaban juntos, cada uno complementando al otro. Ella cubría con ilusiones y habilidades psíquicas, él actuaba con rapidez y destreza. Lian, envuelto en su manta energética, permanecía tranquilo en medio del caos, como si sintiera que finalmente estaba en manos seguras. Finalmente, llegaron a un área de mantenimiento, un laberinto de tuberías y plataformas suspendidas sobre un vacío que parecía no tener fin. Marcelo se detuvo y evaluó la ruta. Un salto preciso los llevaría a un túnel lateral que conectaba con los niveles de escape. Sin dudarlo, tomó impulso, y con Isabela siguiéndolo, cruzaron el abismo. Cada segundo contaba, y cada movimiento era una prueba de confianza y sincronización. Cuando alcanzaron el túnel lateral, Isabela miró a Marcelo con una mezcla de gratitud y sorpresa. No necesitaban palabras para entender que habían logrado algo extraordinario, el primer paso hacia la libertad de Lian. Sin embargo, ambos sabían que lo peor aún estaba por venir. La cámara no se rendiría, y cada enemigo que habían esquivado hasta ahora sería reemplazado por otro aún más letal. La lucha por la vida del bebé apenas comenzaba, y el humano inesperado se había convertido en su única esperanza. La tormenta sobre Grisnox se intensificaba con cada minuto que pasaba. Relámpagos de un azul eléctrico iluminaban la ciudad flotante, revelando estructuras colapsadas, pasillos suspendidos sobre abismos de energía y corredores que parecían cambiar de forma con la densidad de la neblina. Marcelo avanzaba con Lian en brazos, sus pasos precisos y firmes, mientras Isabela lo seguía de cerca, proyectando ilusiones que confundían a los drones y a los guardias alienígenas que comenzaban a rastrearlos con más agresividad. Cada movimiento debía ser medido, porque un error podía significar la muerte inmediata del bebé. El rugido de la tormenta cubría casi todos los sonidos, excepto los de sus propios movimientos y los zumbidos de los drones que patrullaban la zona. Marcelo se detuvo un instante junto a un puente suspendido, evaluando el espacio que tenían para avanzar. Debajo, un abismo de energía crepitaba con rayos que parecían serpentear como serpientes luminosas, iluminando el vacío con destellos que hacían que el corazón de Isabela latiera con fuerza. Sin una palabra, Marcelo extendió una mano a Isabela, y juntos cruzaron el puente. Cada paso era un riesgo, cada respiración, un recordatorio de que la tormenta no perdonaba a nadie. Al otro lado, los pasillos se volvían más estrechos y oscuros. Las luces de emergencia parpadeaban, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Isabela concentró su energía en distorsionar la percepción de los guardias, creando figuras ilusorias que los distraían y los desviaban del camino real. Marcelo aprovechaba esos segundos para avanzar, siempre sosteniendo a Lian con cuidado, su rostro reflejando concentración absoluta. Por primera vez, Isabela se dio cuenta de algo inesperado, la habilidad humana de improvisar y adaptarse ante un peligro mortal. Marcelo no solo estaba sobreviviendo, estaba dominando cada situación como si supiera que dependía de su instinto salvar una vida que no le pertenecía por sangre, pero sí por decisión. Al girar una esquina, un grupo de guardias alienígenas apareció frente a ellos. No hubo tiempo de retroceder. Marcelo lanzó un destello cegador que desorientó a los enemigos mientras Isabela utilizaba su poder para proyectar una barrera que los protegiera del fuego enemigo. Lian lloró por un instante, y el llanto parecía resonar más fuerte que cualquier explosión o relámpago. Marcelo se inclinó hacia el bebé, susurrando palabras que, aunque incomprensibles para Isabela, parecían calmarlo. La madre alienígena observó con fascinación y un creciente respeto. Este humano no solo estaba luchando por sobrevivir, estaba protegiendo a su hijo con una determinación que desafiaba toda lógica. La huida los llevó hacia un sector industrial de la ciudad, lleno de tuberías gigantes y plataformas suspendidas sobre un vacío de energía pulsante. Cada paso debía calcularse con precisión. Marcelo saltaba de plataforma en plataforma con agilidad, manteniendo a Lian firme contra su pecho, mientras Isabela abría el camino con proyecciones de luz que cegaban temporalmente a los drones. Cada relámpago que iluminaba la escena parecía amplificar la tensión, mostrando la vulnerabilidad de cada uno de ellos y la magnitud del peligro que enfrentaban. En un momento, un dron más grande y avanzado apareció detrás de ellos, lanzando un rayo de energía que cortó el suelo frente a Marcelo. Sin dudarlo, se lanzó hacia un lado, tomando impulso y aterrizando con precisión en una plataforma que parecía imposible de alcanzar. Isabela sintió una mezcla de miedo y admiración.
el humano no solo sobrevivía, sino que encontraba soluciones donde parecía no haber ninguna. Lian se aferraba a su cuello, y su llanto se calmó, como si pudiera sentir que estaba en manos seguras. La tormenta se intensificaba aún más. Los relámpagos golpeaban con fuerza, iluminando la ciudad con destellos que parecían anunciar la catástrofe inminente. Sin embargo, Marcelo continuaba avanzando, usando cada sombra, cada resquicio de estructura, como cobertura. Isabela comenzó a coordinar sus movimientos con él, proyectando ilusiones más complejas y bloqueando sensores que de otra manera los habrían detectado de inmediato. Por primera vez, sintió que el humano no era un simple aliado, era un estratega que podía anticipar los movimientos de la cámara y de la ciudad misma. Llegaron a una plataforma elevada que conducía a un túnel de escape. Marcelo sostuvo la puerta con una mano mientras con la otra sujetaba a Lian, evaluando la mejor manera de pasar sin alertar a los enemigos. La tensión era palpable. Cualquier movimiento en falso podía ser mortal. Isabela, concentrada, lanzó un último destello de ilusión que confundió a los Droun cercanos y abrió el camino para que avanzaran. El túnel los recibió como un refugio temporal, un lugar donde podían recuperar el aliento antes de enfrentar la siguiente fase de su huida. Dentro del túnel, el silencio parecía casi irreal. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero allí dentro, solo estaba el eco de sus pasos y la respiración del bebé. Marcelo sostuvo a Lian con cuidado, y por un momento, Isabela vio algo que nunca había esperado, un gesto de ternura genuina en el humano que había aparecido de manera inesperada en su vida. Sin palabras, ambos comprendieron que su vínculo estaba creciendo, que la necesidad de proteger al bebé los unía de una manera que trascendía especies y diferencias. Sin embargo, el túnel no sería su refugio por mucho tiempo. Sabían que los guardias lo seguirían, que la cámara no permitiría que se escaparan con la deuda impaga. La tensión se mantenía, y la tormenta sobre Grisnox continuaba arremetiendo contra la ciudad. Marcelo se adelantó, evaluando el camino, mientras Isabela se mantenía cerca, lista para usar cualquier habilidad a su alcance para proteger a su hijo. La huida estaba lejos de terminar, y la verdadera lucha apenas comenzaba. El túnel de escape era estrecho y húmedo, con paredes metálicas cubiertas de cables expuestos y vapor que escapaba de las tuberías a intervalos irregulares. La luz apenas penetraba desde los conductos superiores, creando un juego de sombras que hacía que cada movimiento pareciera más peligroso de lo que ya era. Marcelo caminaba con pasos cuidadosos, sosteniendo a Lian cerca de su pecho, mientras Isabela lo seguía a pocos metros detrás, vigilando cada rincón con ojos que podían percibir la más mínima alteración en el ambiente. Ambos sabían que no podían detenerse demasiado tiempo. La Cámara de Deudas Galácticas no permitiría que escaparan con su presa. Cada segundo de demora aumentaba el riesgo de ser detectados. Sin embargo, mientras avanzaban por el laberinto de túneles, una comprensión silenciosa comenzó a formarse entre ellos. No necesitaban palabras para transmitir sus intenciones. Marcelo protegería al bebé y a la madre, y Isabela lo guiaría por los pasillos peligrosos con su conocimiento del terreno y sus habilidades alienígenas. Era un pacto tácito, nacido de la necesidad de sobrevivir, pero que llevaba consigo un peso inesperado, la confianza mutua. A medida que avanzaban, la tensión comenzaba a mezclarse con una sensación extraña de complicidad. Isabela observaba cómo Marcelo se adaptaba a cada desafío que surgía, improvisando movimientos que ella nunca habría esperado de un humano. Cada salto sobre tuberías expuestas, cada esquiva frente a drones armados, cada decisión tomada en fracciones de segundo demostraba una inteligencia instintiva que sorprendía a la madre alienígena. Al mismo tiempo, Marcelo se sorprendía de la precisión y el control que Isabela ejercía sobre las ilusiones y la energía que manipulaba. No era solo fuerza, era arte, era estrategia, era pura maestría. En un cruce del túnel, encontraron un pasadizo bloqueado por un panel de energía que emitía chispas irregulares. Marcelo lo examinó mientras Isabela mantenía su mirada alerta, preparada para cualquier emboscada. Sabían que cualquier retraso podía significar la llegada de guardias más poderosos o drones avanzados. Marcelo manipuló los controles con precisión, logrando abrir el paso sin activar alarmas. Lian emitió un pequeño sonido, y Marcelo se inclinó hacia él, susurrándole palabras que parecían calmarlo al instante. Isabela observó la escena y, por primera vez desde que había llegado el humano, sintió una mezcla de gratitud y admiración que iba más allá de la supervivencia. Había un lazo naciendo entre ellos, frágil pero inquebrantable. Continuaron avanzando por pasadizos cada vez más angostos y oscuros, donde la humedad hacía que el metal brillara de manera inquietante. Cada sombra podía ocultar un dron, cada sonido podía ser un guardia acercándose.
Marcelo y Isabela comenzaron a moverse de manera sincronizada, casi como si sus cuerpos y mentes se hubieran adaptado a la presencia del otro. Cada paso era calculado, cada gesto coordinado. El pacto silencioso que habían establecido se convertía en algo más profundo, una alianza que trascendía palabras, especies y diferencias. En un tramo del túnel, un grupo de drones apareció repentinamente desde un conducto lateral. Marcelo reaccionó con rapidez, lanzando un dispositivo que emitió una onda de interferencia y desactivó temporalmente los sistemas de los drones. Isabela aprovechó la oportunidad para proyectar ilusiones más complejas, haciendo que los drones se atacaran entre sí antes de poder reorganizarse. Lian, envuelto en sus brazos, permanecía tranquilo, como si pudiera percibir que estaban juntos y a salvo por primera vez en horas. Mientras continuaban su avance, la conversación finalmente surgió, aunque breve y directa. Marcelo preguntó sobre la deuda que había llevado a Isabela a este lugar, y ella respondió con franqueza, explicando que no se trataba solo de dinero, sino de una obligación política que la había atrapado en una red de poder y miedo. Marcelo escuchaba, sin interrumpir, comprendiendo la gravedad de la situación sin necesidad de palabras largas. Cada detalle reforzaba su determinación de proteger al bebé y a la madre, y de asegurarse de que escaparan de la cámara con vida. La tormenta que rugía sobre Grisnox filtraba su sonido incluso a través de los túneles, recordándoles que el mundo exterior estaba tan peligroso como el interior. Sin embargo, dentro de ese estrecho pasadizo, el silencio que compartían se volvió casi reconfortante. Había un entendimiento tácito, el uno complementaba al otro. Marcelo aportaba instinto, audacia y rapidez, Isabela, control, estrategia y conocimiento del terreno. Juntos, formaban un equipo que podía desafiar cualquier obstáculo, aunque el peligro acechara en cada esquina. Finalmente, llegaron a una bifurcación que conducía a un sistema de transporte abandonado que podría llevarlos a la superficie. Marcelo se detuvo, evaluando el camino, mientras Isabela proyectaba su energía para iluminar las rutas seguras y bloquear posibles sensores enemigos. Allí, en ese instante de pausa, el pacto silencioso alcanzó un nuevo nivel. No era solo un acuerdo por supervivencia. Era un compromiso mutuo de proteger a Lian, de confiar el uno en el otro, y de enfrentar cualquier amenaza que viniera, juntos. El túnel de escape se convirtió en un símbolo de algo más grande, la unión de dos seres distintos, forzados por la necesidad, que comenzaban a confiar y depender uno del otro. La lucha aún estaba lejos de terminar, pero por primera vez, Marcelo e Isabela sintieron que no estaban solos. Lian dormía plácidamente en sus brazos, y en medio del peligro y la tormenta que rugía sobre Grisnox, surgió una chispa de esperanza que los impulsaría hacia los desafíos que aún debían enfrentar. El cielo sobre Grisnox estaba teñido de un gris profundo, y la tormenta eléctrica continuaba rugiendo con furia, iluminando la ciudad flotante con relámpagos que parecían dibujar caminos de fuego entre los edificios suspendidos. Marcelo avanzaba con Lian asegurado contra su pecho, sus pasos ágiles y calculados mientras Isabela lo seguía, sus ojos violetas brillando con intensidad, listos para proyectar cualquier ilusión o defensa necesaria. Sabían que el peligro no había desaparecido, solo se había intensificado. La Cámara de Deudas Galácticas no permitiría que escaparan sin enfrentar represalias. El primer grupo de cazadores apareció cuando cruzaban un puente levadizo sobre un vacío de energía que parecía no tener fin. Eran guardias especializados, entrenados para neutralizar cualquier intento de rescate, equipados con armas que podían perforar armaduras y escudos de energía. Marcelo no dudó ni un segundo. Con movimientos precisos, bloqueó el primer ataque con su propio dispositivo de defensa, lanzando a dos guardias a los lados mientras Isabela manipulaba la luz para crear ilusiones que confundieran a los restantes. Lian se aferraba a él, su pequeño cuerpo temblando apenas, pero confiando en la seguridad que le ofrecía su madre y el humano inesperado. A medida que avanzaban, los cazadores se multiplicaban. Desde pasadizos laterales y plataformas colapsadas, emergían soldados alienígenas con destellos de armas cargadas de energía. Marcelo y Isabela se movían como uno solo. Él atacaba, esquivaba y bloqueaba, mientras ella creaba barreras, proyectaba ilusiones y desviaba la atención de los enemigos. Cada encuentro era un peligro mortal, y cada segundo contaba. La coordinación entre ellos comenzaba a sentirse natural, como si sus movimientos estuvieran sincronizados por instinto más que por estrategia consciente. En un tramo del puente, un disparo de energía impactó a pocos centímetros de Marcelo, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. Sin perder el equilibrio, lanzó a Lian hacia su pecho y saltó hacia una plataforma cercana, aterrizando con precisión mientras un relámpago iluminaba la escena, mostrando la magnitud del peligro.
Isabela lo siguió, utilizando la energía del entorno para proyectar un muro ilusorio que bloqueó los sensores de los cazadores por unos segundos cruciales. Cada acción era medida, cada movimiento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La ciudad flotante estaba llena de obstáculos, pasillos colapsados, plataformas móviles, y descargas eléctricas que surgían de las tuberías rotas. Marcelo aprendía rápidamente a usar el terreno a su favor, saltando sobre tuberías, deslizándose por pasillos estrechos y usando su agilidad para esquivar ataques. Isabela, por su parte, combinaba sus habilidades alienígenas con la observación de Marcelo, creando ilusiones más complejas y elaboradas que confundían a los cazadores, obligándolos a pelear entre ellos o a quedarse atrapados en trampas invisibles. Lian, en sus brazos, parecía casi ajeno al peligro, protegido por la destreza de sus guardianes. En un momento crítico, un dron de combate avanzado emergió desde un conducto superior, lanzando un rayo que podía atravesar cualquier defensa. Marcelo reaccionó con rapidez, lanzando un dispositivo que emitió una onda de interferencia, deshabilitando temporalmente el dron. Isabela aprovechó el instante para proyectar un laberinto de sombras que desorientó a los guardias restantes, permitiendo que avanzaran hacia un sector menos vigilado de la ciudad. La tensión era tan intensa que incluso el rugido de la tormenta parecía insignificante en comparación con el peligro que los rodeaba. Mientras cruzaban un túnel industrial lleno de vapor y chispas, Marcelo notó que uno de los cazadores había logrado seguirlo sigilosamente. Sin dudarlo, se lanzó sobre él, usando su peso y fuerza para derribarlo sin lastimar al bebé. Isabela intervino con una descarga controlada de energía que inmovilizó a los enemigos restantes, demostrando que juntos podían enfrentarse incluso a los cazadores más letales de la cámara. La coordinación entre ellos se estaba convirtiendo en algo más que instinto, era una danza mortal de estrategia, fuerza y confianza mutua. Cada tramo de la ciudad que atravesaban estaba lleno de desafíos nuevos, puentes colapsados, pasadizos inundados, sistemas de seguridad que se activaban de manera aleatoria. Marcelo e Isabela superaban cada obstáculo con determinación, utilizando sus habilidades combinadas y su creciente conexión para mantenerse un paso adelante de los cazadores. Lian, protegido y seguro, parecía sentir que estaba en manos de quienes realmente lo cuidarían, y su llanto se volvió cada vez más débil, casi apagado por la confianza en sus guardianes. Al final del nivel industrial, encontraron un acceso a un ascensor de transporte que podía llevarlos más cerca de la superficie. Sin embargo, el camino estaba custodiado por un grupo mayor de cazadores, preparados para un enfrentamiento final. Marcelo e Isabela intercambiaron una mirada rápida, entendiendo que tendrían que enfrentarlos juntos y de manera decisiva. La tormenta sobre Grisnox continuaba arremetiendo, y cada relámpago parecía iluminar la batalla que se avecinaba. Sabían que la supervivencia de Lian dependía de su habilidad para luchar y protegerse mutuamente, y que ninguna distracción podía permitirse. La tensión alcanzó su punto máximo mientras se preparaban para el asalto. La ciudad flotante crujía bajo la fuerza de la tormenta, y los cazadores se acercaban con precisión letal. Marcelo e Isabela se mantuvieron firmes, sincronizados, listos para enfrentar lo que parecía imposible. La lucha por la vida del bebé, por su libertad, estaba a punto de entrar en una fase que definiría no solo su destino, sino también la fuerza de la alianza que había nacido entre ellos. El túnel de escape se estrechaba, sus paredes metálicas goteaban condensación y el aire estaba cargado de tensión. Marcelo avanzaba con Lian en brazos, sus pasos firmes, pero cada sonido podía delatar su posición ante los cazadores que aún los perseguían. Isabela seguía cerca, sus sentidos alertas, proyectando ilusiones y bloqueando sensores mientras avanzaban. Hasta ese momento, la huida había sido intensa, pero manejable. Lo que no podían prever era la traición que estaba a punto de revelarse. Un ruido distinto los alertó primero, un paso demasiado preciso, demasiado silencioso para ser uno de los guardias comunes. Marcelo giró ligeramente, evaluando la sombra que se movía entre las tuberías. De repente, un aliado inesperado emergió de la oscuridad, sonriendo con una mirada que no coincidía con la confianza que habían depositado en él. Era Sergio, un hombre que se había presentado como su aliado en esta misión. Su intención real era entregar a Lian a cambio de una recompensa mayor, un acto que ninguno de los dos había anticipado. Isabela lo percibió inmediatamente gracias a su instinto maternal y sus habilidades psíquicas. Un leve pulso de energía recorrió su cuerpo mientras analizaba la intención de Sergio. Marcelo, por su parte, se adelantó instintivamente, sosteniendo a Lian con firmeza mientras evaluaba la amenaza. La traición cortó como un cuchillo, pero la madre alienígena reaccionó con rapidez.
proyectó una onda de energía que paralizó momentáneamente a Sergio, evitando que avanzara. Su corazón latía con fuerza, mezclando la ira con la necesidad de proteger a su hijo. Marcelo mantuvo la calma a pesar de la sorpresa. Había aprendido a confiar en su instinto, y ahora sabía que solo podían depender el uno del otro. Con movimientos precisos, bloqueó cualquier intento de acercamiento del traidor mientras Isabela mantenía la barrera psíquica alrededor de Lian, protegiéndolo de cualquier contacto. La tensión en el aire era casi tangible, cada respiración y cada latido marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras mantenían a raya a Sergio, Isabela comenzó a revelar fragmentos de su pasado que nunca había compartido. La deuda que la había llevado a la Cámara de Deudas no era solo económica, sino política. Estaba vinculada a un conflicto antiguo entre facciones galácticas, y la pérdida de Lian podía desencadenar consecuencias mucho mayores de lo que Marcelo había imaginado. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de peso, mostrando que la lucha por su hijo no era solo un rescate, sino una batalla que involucraba poderes y alianzas más allá de su comprensión inicial. Sergio, paralizado por la energía de Isabela, intentó hablar, pero sus palabras no tenían fuerza ante la determinación de los dos protectores. Marcelo y Isabela intercambiaron una mirada rápida, reconociendo sin necesidad de palabras que la traición solo reforzaba la necesidad de mantenerse unidos. Lian permanecía en los brazos de Marcelo, su respiración tranquila, ajena al peligro que los rodeaba, pero simbólica del motivo por el cual no podían permitirse fallar. El túnel comenzó a vibrar cuando un grupo de cazadores detectó el conflicto y avanzó hacia ellos. Marcelo e Isabela sabían que la única opción era moverse rápidamente. Con una coordinación perfecta, ella proyectó ilusiones que desviaron la atención de los enemigos mientras él maniobraba con Lian entre plataformas colapsadas y pasadizos estrechos. Cada acción requería concentración absoluta, y cada segundo contaba más que nunca. Mientras escapaban, Isabela continuó revelando detalles de su pasado, su papel como reina alienígena, las facciones que la amenazaban, y los secretos de la Cámara de Deudas. Cada revelación añadía una nueva capa de peligro, pero también explicaba la intensidad de su lucha y la urgencia de proteger a Lian. Marcelo comprendió que no estaban enfrentando solo a enemigos físicos, sino a un entramado político y social que los había colocado en esta situación de riesgo extremo. Finalmente, llegaron a una bifurcación que conducía a un sistema de transporte abandonado que podría llevarlos a la superficie. Sin embargo, los cazadores estaban cerca, y la traición de Sergio había dejado una sensación de vulnerabilidad que no podían ignorar. Marcelo evaluó la situación con rapidez, tomando decisiones que combinaban estrategia, improvisación y rapidez. Isabela continuaba utilizando sus habilidades para manipular la luz y las sombras, creando rutas seguras mientras bloqueaba sensores y cámaras. A medida que se acercaban al ascensor de escape, la tensión se mezclaba con una nueva determinación. Marcelo e Isabela ya no eran simplemente protector y madre, se habían convertido en un equipo capaz de enfrentarse a traiciones, enemigos y fuerzas que lo superaban en número y poder. La lucha por la libertad de Lian, y la necesidad de sobrevivir, había unido sus destinos de manera irrevocable. Cada paso los acercaba más a la superficie, y cada momento fortalecía el vínculo silencioso que los mantenía unidos en medio del caos. Cuando alcanzaron finalmente el ascensor, un último vistazo hacia atrás les mostró los drones y guardias dispersos, desorientados por las ilusiones y estrategias de Isabela y la precisión de Marcelo. Habían sobrevivido a la traición, enfrentado revelaciones que podían destruirlos emocionalmente y mantenido a Lian a salvo. La batalla aún no había terminado, pero la alianza que habían formado demostraba ser más fuerte que cualquier obstáculo que la cámara pudiera lanzarles. El horizonte de Grisnox estaba dominado por relámpagos y nubes oscuras que cubrían la ciudad flotante como un manto de amenaza constante. La Cámara de Deudas Galácticas no permitiría que Marcelo, Isabela y Lian escaparan sin enfrentar un asalto total. Las torres centrales comenzaron a emitir pulsos de alerta mientras drones de combate avanzaban desde todos los ángulos, acompañados por tropas entrenadas para neutralizar cualquier resistencia. Marcelo sostuvo firmemente a Lian, consciente de que cada movimiento podía decidir la vida del bebé. Isabela estaba junto a él, sus ojos violetas brillando con intensidad, proyectando ilusiones y barreras psíquicas que protegían cada paso que daban. Al cruzar el primer sector abierto, se encontraron con un escuadrón de cazadores que bloqueaba el puente principal. Cada guardia estaba equipado con armas de energía capaces de atravesar cualquier defensa estándar. Marcelo e Isabela se miraron sin necesidad de palabras. Sabían que tendrían que combinar todas sus habilidades para sobrevivir. Marcelo lanzó un dispositivo de interferencia que desactivó temporalmente los sistemas de los guardias,
mientras Isabela utilizaba su energía para crear ilusiones que confundieron a los enemigos y los obligaron a atacarse entre ellos. Cada segundo de confusión era una ventaja vital para su escape. Mientras avanzaban, los drones comenzaron a rodearlos. Marcelo se movía con rapidez, utilizando plataformas y pasadizos elevados, esquivando rayos de energía y saltando sobre tuberías flotantes. Isabela proyectaba barreras y ilusiones, haciendo que los drones se estrellaran entre sí o cayeran en trampas invisibles. Lian, protegido por ambos, permanecía sorprendentemente tranquilo, como si percibiera que estaba en manos seguras, aunque la situación fuera mortal. En un momento crítico, un rayo de energía impactó cerca de Marcelo, derribando una plataforma y obligándolo a saltar hacia otra mientras sostenía al bebé. Isabela proyectó un muro ilusorio que bloqueó el camino de varios drones y desvió sus ataques. Cada acción era medida, cada decisión podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. La coordinación entre ellos se volvía más natural con cada enfrentamiento, su confianza mutua creciendo con la intensidad de la batalla. Al llegar al sector central, donde se encontraban los controles de la cámara, se encontraron con un contingente mayor, guardias de élite con armaduras reforzadas y armas que disparaban descargas múltiples. Marcelo e Isabela sabían que la fuerza bruta no bastaría. Marcelo comenzó a improvisar estrategias, usando cada elemento del entorno, tuberías que podían colapsar, plataformas móviles, y sistemas de energía que podían sobrecargar a los enemigos. Isabela combinaba sus ilusiones con ataques precisos de energía, creando confusión y abriendo rutas seguras para avanzar. Durante la lucha, Marcelo se dio cuenta de que los guardias habían aprendido de sus tácticas anteriores y comenzaron a anticipar sus movimientos. Sin embargo, la madre alienígena no cedió. Con un pulso de energía concentrado, bloqueó la línea de visión de varios guardias y envió un destello que desorientó al resto, dando tiempo a Marcelo para maniobrar con Lian hacia un lugar más seguro. La batalla era intensa, y cada segundo estaba lleno de peligro, pero también de determinación y coraje. La tormenta sobre Grisnox intensificaba la escena. Cada relámpago iluminaba la ciudad flotante, revelando el caos de la batalla, drones estrellados, guardias desorientados, y un humano y una madre alienígena avanzando con precisión letal para proteger a su hijo. Marcelo sentía la presión, pero también una claridad sorprendente. Cada desafío reforzaba la conexión que había surgido entre él e Isabela, y cada victoria temporal los acercaba un paso más a la libertad de Lian. Finalmente, llegaron al corazón de la cámara, donde los sistemas de control emitían pulsos que podían destruir cualquier escudo de protección. Marcelo e Isabela se posicionaron estratégicamente. Marcelo lanzó un dispositivo que sobrecargó los sistemas eléctricos de los guardias, mientras Isabela combinaba ilusiones con energía concentrada para neutralizar a los últimos enemigos. La combinación de sus habilidades fue perfecta: velocidad, precisión y estrategia, sincronizadas en un acto de supervivencia que desafiaba todas las probabilidades. Cuando la última barrera cayó y los drones restantes fueron neutralizados, Marcelo e Isabela sostuvieron a Lian, respirando profundamente mientras observaban el resultado de su lucha. La ciudad flotante todavía rugía con la tormenta y los sistemas de alarma, pero la batalla inmediata había terminado. Cada cicatriz, cada golpe, cada acción había fortalecido su vínculo, demostrando que juntos podían enfrentarse a cualquier enemigo. Lian permanecía en brazos de Marcelo, tranquilo y seguro, y por primera vez desde que había sido arrebatado, Isabela sintió que su hijo estaba verdaderamente a salvo. El asalto final no solo los había acercado a la libertad, sino que había solidificado la alianza silenciosa entre humano y madre alienígena. No había palabras necesarias, solo miradas cargadas de comprensión y gratitud. La batalla había sido ganada, pero la guerra por la seguridad completa de Lian y la liberación definitiva de Isabela aún no había terminado. La ciudad flotante continuaba rugiendo bajo la tormenta, y ellos sabían que cada segundo contaba para dar el siguiente paso hacia la libertad. El cielo de Grisnox comenzaba a aclararse lentamente. La tormenta que había rugido durante horas disminuía su intensidad, dejando atrás relámpagos aislados y un viento fresco que barría los restos de la ciudad flotante. Marcelo avanzaba con Lian en brazos, sus pasos firmes pero cautelosos, mientras Isabela lo seguía de cerca, vigilando cada movimiento. Habían superado la batalla más peligrosa de sus vidas, pero la ciudad aún estaba llena de peligros ocultos y de las consecuencias de la alarma máxima que habían activado. A medida que avanzaban hacia los límites de la ciudad, el aire se sentía más ligero, y la luz de los tres soles comenzaba a filtrarse entre las nubes. Marcelo e Isabela intercambiaban miradas breves, silenciosas, comprendiendo que la lucha había fortalecido algo más profundo entre ellos. No solo habían salvado a Lian,
habían encontrado una conexión que trascendía especies y diferencias. Cada paso los acercaba a un lugar seguro, y cada respiración les daba la esperanza de un futuro que, hasta hace poco, parecía imposible. Se encontraron con los últimos guardias, quienes, desorientados y exhaustos tras la confusión provocada por las ilusiones y ataques de Isabela, dudaron por un instante. Marcelo aprovechó ese momento para maniobrar con precisión, utilizando las sombras y la estructura de la ciudad para avanzar sin ser detectados. Isabela cubría su espalda, proyectando barreras de energía que los protegían de cualquier ataque residual. Cada movimiento estaba lleno de estrategia, y la sincronización entre ambos era perfecta, como si sus cuerpos y mentes hubieran aprendido a anticiparse mutuamente. Finalmente, llegaron a una plataforma de transporte que conducía a la superficie del planeta. Marcelo colocó cuidadosamente a Lian en un asiento acolchado, asegurándose de que estuviera cómodo y seguro, mientras Isabela activaba los controles para iniciar el ascenso. La máquina vibró suavemente, elevándolos lentamente mientras la ciudad flotante quedaba atrás. Cada luz parpadeante y cada estructura destruida quedaba reducida a un recuerdo de la batalla que habían superado juntos. Cuando llegaron a la superficie, un paisaje diferente los recibió. Grisnox, bajo la luz de los 3 soles, revelaba sus colores reales, tonos verdes y azules mezclados con estructuras naturales que se habían mantenido ocultas por la tormenta y la neblina. Marcelo sostuvo a Lian cerca de su pecho y respiró profundamente, sintiendo la seguridad del mundo abierto. Isabela, a su lado, cerró los ojos por un instante, permitiéndose sentir alivio. Por primera vez desde que todo comenzó, la amenaza inmediata había desaparecido. El ambiente estaba lleno de paz, pero también de una nueva esperanza. Marcelo se inclinó hacia Isabela, y aunque no pronunciaron palabras, hubo un entendimiento silencioso entre ellos. Habían sobrevivido a la traición, a los cazadores, a los sistemas de la cámara, y habían mantenido a Lian a salvo. Ahora, podían comenzar a construir una vida lejos de los peligros de Grisnox, una vida en la que la libertad, la seguridad y el afecto formaban la base de su existencia. Lian, envuelto en los brazos de Marcelo, sonrió débilmente, y la expresión en el rostro de Isabela se suavizó. Ese pequeño gesto confirmó lo que ambos ya sentían: habían logrado lo más importante. La batalla no solo había sido por la supervivencia, había sido por la oportunidad de un futuro juntos. Sin necesidad de palabras, Marcelo e Isabela entendieron que su vínculo ahora era inseparable, y que cualquier desafío que viniera podrían enfrentarlo unidos. Mientras el sol comenzaba a elevarse por completo, iluminando el horizonte de Grisnox con un resplandor cálido y dorado, Marcelo, Isabela y Lian caminaron hacia un valle abierto, dejando atrás la ciudad flotante y todo el peligro que representaba. Cada paso simbolizaba un nuevo comienzo. La madre alienígena sintió por primera vez desde la pérdida de su hijo que la vida podía ser segura, llena de esperanza y posibilidades. Marcelo, al ver la determinación y fuerza de Isabela, comprendió que habían encontrado algo más que supervivencia, habían encontrado familia. El viento soplaba suavemente, acariciando sus rostros, y el bebé suspiró con tranquilidad. Isabela se inclinó hacia Marcelo y apoyó su frente contra la suya, un gesto silencioso de gratitud, cariño y reconocimiento por todo lo que habían logrado juntos. La tormenta había quedado atrás, y el futuro se extendía ante ellos lleno de luz, libertad y la promesa de un mañana donde podrían vivir, amar y protegerse mutuamente. Finalmente, caminando hacia la luz del amanecer, los 3 se adentraron en un mundo donde la amenaza de la Cámara de Deudas Galácticas ya no podía alcanzarlos. La libertad, la seguridad y la familia se habían convertido en la realidad que tanto habían buscado. Y en ese momento, mientras el sol iluminaba sus rostros y el viento susurraba entre los árboles y estructuras naturales de Grisnox, todos supieron que el final feliz que tanto habían esperado finalmente había llegado.